Es decir, hay un retorno al siglo XVII respecto al lugar del gestador del dispositivo de la sexualidad, la familia. De hecho, comenta el autor que son los principales agentes que se apoyan en los médicos y pedagogos, más tarde en los psiquiatras, donde se psicologiza o psiquiatrizan los vínculos de alianza, y es entonces donde aparecen nuevos personajes dentro de ese dispositivo de alianza. La mujer nerviosa, la esposa frígida, la madre indiferente, el marido impotente, sádico, perverso, la hija histérica o neurasténica, el niño precoz, el homosexual. Estos nuevos adjetivos son fundamentales para lo que después se va a convertir en la demanda de la familia, pues bajo esta perspectiva, la familia pedirá que se le ayude a resolver aquello roto en la sexualidad, aquello que está mal dentro de sus vínculos, lo cual encuentra en los dispositivos ya mencionados, los médicos, los pedagogos, los psiquiatras, los curas, hasta los pastores, en donde actúan como expertos ante la demanda de ese sufrimiento. Y por si no recordábamos, queda instalado nuevamente el método de la confesión para curarse. Charcot tuvo un papel importante dentro de la patologización de la sexualidad y las enfermedades nerviosas, pues era alguien consultado por las familias para solicitar atención. Si te gustaría un video acerca del tratamiento de las enfermedades nerviosas, como lo fue la histeria, házmelo saber en los comentarios. Periodización. Posteriormente, Foucault hace una especie de recapitulación muy general sobre aquellos momentos fundamentales dentro de la historia para que se dieran todos estos fenómenos explicados. En el siglo XIV, con la Reforma y luego el catolicismo, marcaron un momento importante para determinar una tecnología tradicional de la carne. El siglo XVII, con el nacimiento de las grandes prohibiciones de lo decente e indecente, el pudor, los silencios del lenguaje. En el siglo XVIII, con el nacimiento de una tecnología nueva, que si bien no dejaba de lado por completo la visión pecaminosa, el sexo se manejó dentro de lo laico y perteneciente al Estado, del cuerpo social, de cada uno de los individuos, y finalmente, en el siglo XX se pasó a una cierta tolerancia respecto a lo extramarital y prenupcial, así como una atenuación de las condenas y descalificación de los antes llamados perversos, y también aligerando los tabús sobre la sexualidad infantil. El momento en que la tópica sexual pasa a ser laica no respondía al pecado sino a la enfermedad, por tanto se rendía cuenta al médico del malestar. Todo esto contribuyó para que finalmente fuera un tema que se considerara como social, político, económico, pues había una exigencia de la normalidad al problema de la vida y de la enfermedad, donde se consideraban enfermedades venéreas, relaciones sexuales, perversiones, en resumen, una responsabilidad biológica, lo crónico, lo viral, lo heredado, donde se englobaban la psiquiatría, jurisprudencia y medicina legal. Podemos ver cómo en ese breve resumen la evolución de lo que implica la sexualidad no está sujeta a un descubrimiento, sino a un discurso equiparado con el estudio del sujeto y cómo es que efectivamente se va señalando una mirada sobre lo que se quiere organizar, donde claramente se juega la omnipresencia que menciona Foucault. Yo creo que un ejemplo claro de cómo es que esta dinámica de poder se va desplazando por cada uno de los dispositivos de saber actuales es una noticia que al parecer dio mucho que decir por parte de la psiquiatría en Argentina. Resumiendo, era una ley que equiparaba el trabajo de los psiquiatras con los psicólogos, los terapistas ocupacionales o los asistentes sociales, y en la noticia se podía haber articulado más allá de poder determinar si era lo mejor o no la propuesta del contenido de la ley. Como los psiquiatras pareciera que más que dar un argumento, lo que se discutía era un saber sobre el sujeto enfermo y cómo podría ser posible que ese lugar ocupado por ellos fuera igual al de los otros asistentes de la salud mental. Lamentablemente, hay casi nada de discursos citados por parte de los legisladores o los psicólogos que propusieron la ley, pero lo que parece es que se debate su saber, un poder y un lugar que ocupar. No puedo decir a ciencia cierta qué es de esta ley o su aplicabilidad en pleno 2020 porque no soy de Argentina, pero creo que podemos tomarlo de ejemplo como esa omnipresencia del poder que menciona Foucault aterrizado en la actualidad dentro del campo de la salud. Les dejo de cualquier forma la noticia anexada en la descripción para que vayan y la chequen directamente. Y ustedes puedan analizar incluso otros aspectos que no tengan que ver con el lugar del saber, debido a que creo que se mencionan cosas bastante interesantes para debatir,
como el cierre de los neuropsiquiátricos. Si quieres un análisis sobre algo relacionado con la salud mental en México, házmelo saber y subimos un video. Tocando otro punto, es interesante cómo Foucault plantea que pensando en que las clases bajas serían blancos fáciles de sujeción para la exploración, explotación y experimentación de toda la serie de discursos, es todo lo contrario, pues la mayor investigación estuvo centrada en grupos económicamente privilegiados, así como políticamente dirigentes, y lo mismo ocurrió con el desarrollo del discurso sexual dentro de la familia. Fue en la familia burguesa en donde se problematizó la sexualidad de niños y adolescentes, donde se medicalizó la sexualidad femenina y donde se alertó sobre las posibles patologías sexuales, una intención de vigilar y crear una tecnología de corrección que fundó la visión psiquiátrica del sexo, dando la misma burguesía importancia a su propio sexo como si fuera, dice el autor, un secreto que era indispensable conocer. Por ello, aquellos personajes mencionados como la histérica, el niño precoz o el onanista eran personas de la burguesía. No era el niño que en un futuro sería obrero, sino más bien aquel niño colegiado, el que tenía sirvientes a su merced, alguien que tenía una imagen que sostener dentro de una familia acomodada y de una descendencia sana. Es decir, que detrás de ello había un interés por la longevidad, la progenitura y la descendencia de las clases dominantes, dotándolas de una salud, una higiene, una descendencia y una raza. Por otro lado, para que el proletariado tuviera un lugar, un cuerpo de sexualidad, se tendría que ver involucrado con el conflicto, ahí donde la cohabitación fuera un problema, la contaminación o las epidemias. Ahí es donde Foucault hace ver que ese momento puede ser fundador de la hipótesis represiva, pues un individuo tenía sexualidad en cuanto ésta era sujeta a la ley y ocupaba cierto lugar en una clase social. Derecho de muerte y poder sobre la vida. Finalmente, Foucault plantea que dentro de toda la dinámica de poder inmersa en el discurso de la sexualidad, se juega también el tema del derecho de muerte y poder sobre la vida. ¿De qué manera? Bueno, históricamente durante la existencia del poder soberano, era bien sabido que determinaba la vida y la muerte de quien le placiera y en el momento en que fuera, es decir, podía elegir sobre la vida y la muerte de los otros. Luego, conforme pasó el tiempo, este derecho que tenía el soberano sobre los demás se ejercía de una manera indirecta y solo cuando estaba en juego la existencia. Si alguien quería atacar o en general generar una postura de oposición a ese soberano, al estar en juego el soberano, utilizaba el poder para salvarse a través de la vida de los demás. Dice el autor que el derecho de muerte y vida es en realidad un derecho de hacer morir o dejar vivir. Ese punto transitorio en donde se le da importancia a la vida fue clave para dos cosas. La primera de ellas, para comenzar a administrar la vida. Si alguien indirectamente tiene poder sobre mi vida, también tiene derecho a administrarla y con el tiempo, históricamente hablando, se tradujo en administrar eso que no solamente preserva la vida, sino que mejora la vida. Y el segundo punto clave que converge simultáneamente es una intención por preservar la vida como objetivo y no la vida únicamente del soberano, sino la vida de todos, de la existencia misma. Se educó a la población para que se viera como primera necesidad vivir y un rechazo a la muerte. De hecho, plantea Foucault que por esta misma razón de necesidad de vida y rechazo a la muerte es que se condenaba el suicidio, pues el único que tenía derecho a privar de la vida era el soberano, y en la actualidad es algo que ocurre demasiado con este fenómeno. Todos siempre hablan en función de números de suicidios y población suicida, pensando en que deberían o internarlos para preservar su vida o analizar esa vida para que cambie su perspectiva de por qué se debería querer vivir. Si te interesa el tema, te dejo el link en la descripción de mi análisis del suicidio desde Albert Camus. El poder sobre la vida desató dos polos desde el siglo XVIII. Uno de ellos fue centrarse en el cuerpo como máquina, en la educación, las aptitudes de las personas, su utilidad, su docilidad, integración a sistemas de control eficaces y económicos, lo que Foucault denomina como anatomopolítica. Y por otro lado, a mediados del siglo XVIII, un polo centrado en el aspecto cuerpo-especie, la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida,
todo a cargo de procesos reguladores e interventores que denomina el autor como biopolítica. Por tanto, ese poder se caracterizó de pasar de ejercer el privar de la vida al de invadirla enteramente y en todos los aspectos. Ese poder fue un elemento indispensable para el desarrollo del capitalismo, pues habría que afirmar a través de él que el cuerpo era un aparato de producción, sujeto a su salud, a su bienestar, a su economía, su sexualidad y en general a su calidad de vida. Nos dice Foucault que el hombre occidental fue poco a poco aprendiendo a tener condiciones de existencia, en donde se podía ver que por primera vez lo biológico se reflejaba sobre lo político, pero al ser un poder que toma la vida con un valor de dominio y de utilidad, necesita reinventarse, calificar, medir, apreciar y jerarquizar. Es ahí donde se gesta el derecho a la vida, al cuerpo, a la felicidad, a la salud y a la satisfacción de las necesidades. Por si eso no fuera poco, dice el autor, que lo que se juega como pozo político es el sexo, pues es el cruce de dos ejes. El primero, las disciplinas del cuerpo que implican adiestramiento, intensificación y distribución de las fuerzas, ajuste y economía de la energía, y en segundo lugar, el eje regulador de las poblaciones. Tomando en cuenta la biopolítica y la anatomopolítica, en el siglo XIX la sexualidad es perseguida hasta por el más mínimo detalle en las conductas, en las enfermedades, incluso hasta en los sueños, en la locura y en los primeros años de la infancia. Y hasta en la actualidad, aquello que se considera como una carencia respecto a lo que debería entrar como calidad de vida, es al mismo tiempo un discurso político que permite prometer para ganar adeptos. He ahí, por ejemplo, políticos que dicen estar a favor del aborto legal y seguro, del feminismo, y en su práctica cotidiana o antecedente político solo se puede ver intolerancia, conservadurismo e hipocresía. Por ello, de esos personajes de la sexualidad surgieron preocupaciones sociales. El niño precoz u onanista presentado como una epidemia sobre la salud futura en la adultez, la histerización en las mujeres, que exigió medicalización del cuerpo y sexo, se llevaba en función de una responsabilidad con los hijos, la constitución familiar y en general, para todos ellos, una preocupación del porvenir de la sociedad. Finalmente, el control natal y la psiquiatrización de las perversiones se ejecutó una maniobra inversa, pues el adiestramiento estaba enfocado a un grupo de individuos y no a la sociedad como conjunto. Así como el tema de la sociedad de sangre, del linaje que debía ser conservado hasta las últimas instancias para la mejoría de una sociedad, propone Foucault que el tema de la sexualidad pasó a ocupar ese lugar, pues fue ese el tema para pasar a considerar una serie de conductas para preservar lo saludable. La sexualidad está del lado de la norma, del saber, de la vida, del sentido, de las disciplinas y las regulaciones. Aquí aclara que no es que la sexualidad sustituya por completo el concepto de sanguinidad dentro de la sociedad, pero lo hace de tal manera para poder hacer notar todo lo que implicó y que lejos de que la sexualidad efectivamente fuera reprimida, se generaron discursos en demasía que explotaron el tema. Concluyendo, creo que Foucault hace hincapié en un punto muy importante para cerrar todos los ejes analizados. Se pregunta que si es que acaso se puede hacer un análisis de la sexualidad como dispositivo político, excluyendo lo del cuerpo, lo biológico y lo anatómico, a lo cual responde negativamente, pues para él el objetivo de su investigación es ver cómo se articula el cuerpo con el discurso en el que se juega lo político y lo anatómico o biológico, pues a consideración de él, efectivamente cuando se habla de la sexualidad y con la cual estoy de acuerdo con él, y que me parece sigue presente en la actualidad, se excluye la historia de la sexualidad de un discurso histórico y la explicación del concepto se queda corto. Creo que con esto podemos concluir que la historia, dentro de cualquier fenómeno, nos guste o no, es importante para tratar de esclarecer en qué lugar estamos. Este efectivamente no fue un video para ver cómo ejercer la sexualidad. Eso le toca a cada quien. Creo que ya cada uno tiene suficiente con los dispositivos de sexualidad actuales como para que yo venga a decir qué es lo que supuestamente es mejor o peor en su vida. Recuerden, no estamos aquí para hacer afirmaciones, sino tratar de sacar preguntas que nos lleven a pensar las cosas de manera distinta. Si he llegado a afirmar algo,
es porque es mi opinión y en general mis análisis. Si te sirve algo de lo que digo, tómalo, si no, no pasa nada. Pero justo creo que eso es lo que hace valioso el video, que plantea una postura diferente a la que siempre nos muestran de la sexualidad. Así que me gustaría que me comentaras si te gustó o no y qué piensas de las ideas de Foucault y mi análisis. Sin más que agregar, por favor comparte el video, dale like y sobre todo suscríbete para que siga subiendo videos. Como te dije en el anterior video, próximamente estaremos sacando un Instagram para poder subir contenido relacionado con lo que hacemos en el canal y además otros contenidos quizá un poco más cortos que también nos inviten a la reflexión. Entonces, nos vemos hasta el próximo video. Bueno, un punto menos, Lozano. ¿Pero por qué, profe? Por hereje. Ay.